de la patria, se abre la sesión. Muy buenos días. Perfecto, lo esperamos, no hay ningún problema. Para TV Senado. ¿Hacemos todo o no? Ahora sí. Muy bien. Buenos días a todas y a todos. Le damos la más cordial bienvenida a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, señora Marcela Ríos, quien ha sido invitada esta vez con la debida antelación para conocer la agenda del Ministerio, las prioridades legislativas del Gobierno para el presente periodo legislativo. Aprovecho de darle la bienvenida a los senadores Alfonso Urresti y al senador Iván Moreira, quien asiste en reemplazo por esta vez de la senadora Luz Ebensperger. Así que bienvenidos a todos. Muchas gracias, ministra, por su participación y le ofrezco la palabra para que pueda hacer su exposición. Gracias, presidente, por la invitación. Sí, tengo como quiera. Si para quiere sacárselo, no hay ningún problema. Tengo todas las vacunas y... Muchas gracias, presidente, y por su intermedio a los senadores y por esta invitación. Aprovecho de excusarme nuevamente, como lo hice la semana pasada, por no haber podido acompañarlos en la sesión, tal como decía, por un tema de agendas que no logramos conciliar. Para nosotros, como ustedes saben, es de mayor importancia poder coordinar con el Poder Legislativo y en particular con las comisiones de Constitución del Senado y de la Cámara. Hemos traído una presentación que entiendo están ahí ubicando. Queríamos contarle no solo los proyectos que están, que tenemos en el Senado, sino que también que tuvieran una idea más amplia de la agenda legislativa que vamos a impulsar desde nuestro ministerio. Este ministerio es un ministerio que tiene una cartera muy grande de proyectos. Había más de 20 proyectos que estaban en tramitación cuando nosotros asumimos. Hemos intentado hacer una priorización y pensar en los procesos de tramitación en dos tiempos, entendiendo que hay una parte importante de las discusiones más que implican reformas estructurales a ciertas dimensiones del sistema de justicia o de los códigos penales u otros que pueden tener impacto entendiendo lo que termine siendo, digamos, la redacción de la Constitución, de la nueva Constitución, y si esta fuera aprobada, hemos pensado esperar en alguna de las reformas estructurales a un segundo momento en este año para poder tener mayor claridad y empujar iniciativas que sean coherentes, sinérgicas con lo que se termine siendo aprobado. Entonces, en materia de la agenda, obviamente nuestro ministerio tiene una agenda en materia de derechos humanos. Hemos privilegiado varios de los proyectos y priorizado proyectos que tienen que ver con la agenda de niñez, el enfoque de género, hay algunos que tienen que ver con reconocimiento de identidades y no discriminación, también reforzamientos de reglas de capacidad, justicia, seguridad, agenda antiabuso, la agenda anticorrupción, acceso a la justicia y, como les decía antes, algunas consideraciones finales respecto de los temas que pueden estar vinculados a la discusión constitucional. En materia de niñez, y ya lo conversábamos con el presidente, un proyecto prioritario es poder terminar la discusión del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, que terminará finalmente con el Sename. Como ustedes saben, este es un proyecto que viene siendo discutido desde el fines del gobierno de la presidenta Bachelet y que se discutió durante todo el periodo del gobierno del presidente Piñera. Hoy día está en comisión mixta, se nos ha informado que ya está la conformación de diputadas, diputados y senadores que van a integrar esa comisión y entiendo que vamos a tener la primera sesión el lunes. Esta es una
de los proyectos que tiene urgencia que hemos definido como urgente. El segundo proyecto también en ámbito de niñez y que también está en esta comisión es el proyecto, el boletín 14.440/07, que está relacionado con los temas de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Ahí nosotros estamos evaluando la posibilidad de poder introducir quizás algunas indicaciones en conjunto con la Subsecretaría de la Niñez. El tercer ámbito también vinculado a niñez es la nueva ley de adopciones, que tiene plazo para indicaciones hasta el 6 de mayo. Senador, buenos días, ¿cómo está? Como decía, el proyecto del nuevo sistema de adopciones también es un proyecto que está en esta comisión y esperamos poder estar ingresando indicaciones que estamos conversando con la Subsecretaría de la Niñez y también con la Defensora de la Niñez para poder presentar algunas sugerencias de manera coordinada. En materia de género, también proyecto que está en esta comisión que lidera el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y que nosotros estaremos acompañando su tramitación, el proyecto sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que también es urgencia y prioridad para nuestro gobierno. En este mismo ámbito, proyecto que está en la Comisión de Derechos Humanos del Senado es el proyecto que se refiere al llamado Ley Sayén, pero que revisa el Código Procesal Penal en materia de prisión preventiva y suspensión de ejecución de sentencias y que se refiere específicamente a la situación de mujeres embarazadas o con niños pequeños. Acordamos ayer con la Comisión de Derechos Humanos darnos un plazo de alrededor de 2 semanas para poder introducir indicaciones y ese proyecto seguirá una discusión en esa comisión. Después estamos comprometidos a hacer un estudio y en esto todavía no tenemos una propuesta, pero queríamos anunciarla, que queremos analizar el funcionamiento de la Ley de Identidad de Género y su entrada en vigencia desde el 2019 a objeto de identificar posibles deficiencias y detectar espacios de mejora que impliquen algunas modificaciones legales. Vamos a estar conversando con todos aquellos que tengan interés en este tema. Tenemos algunos requisitos específicos de las organizaciones de la sociedad civil en materia de cómo está funcionando este cuerpo legal y nuestra idea es tratar de buscar algunas posibles modificaciones para mejorar su implementación para asegurar el ejercicio pleno de derecho. Después, otro proyecto que está ante esta comisión, que fue presentado también en su momento por el ministro Larraín, es un proyecto que nos parece muy relevante para poder continuar su tramitación, que se refiere al Estatuto de Facilitadores y Asistentes, que establece un nuevo procedimiento de interdicción para personas en situación de discapacidad. Y acá hay un gran tema respecto de la autonomía de estas personas, que quisiéramos buscar unas soluciones para resolver algunos de los problemas. Estamos trabajando en este ámbito con Senadis, pero desde ya les planteamos que nos parece algo de extrema importancia. Aquí hay una demanda de las familias y de estas personas que hoy día pueden ser fácilmente despojadas de sus derechos de autonomía, cercenando por lo tanto su capacidad de desarrollo y también en muchos casos teniendo un detrimento muy importante en materia digamos de patrimonio y otras, ¿no? Después, en el ámbito de antiabusos, la agenda anticorrupción, esto es un eje central para nuestro gobierno, nuestro ministerio, y en el ámbito de justicia acá nosotros tenemos una agenda que esperamos muy robusta, no solo en materias de reformas legales, sino que también de políticas públicas. Queremos poder, y ya se le ha dado urgencia, a la discusión del proyecto sobre delitos económicos, y tenemos todo el interés de poder ayudar a que este proyecto que está ya en segundo trámite podamos colaborar para que podamos concluir esa tramitación prontamente. Nos parece de suma importancia terminar con esas adecuaciones en esa materia. Respecto también en este ámbito, otro proyecto que está en comisión mixta
y que estamos a la espera de su conformación es el proyecto de protección de denunciantes por delitos contra la propiedad, que también nos parece de suma relevancia poder concluir su tramitación. En materia de acceso a la justicia y también vinculado a la agenda, digamos, de probidad en algún sentido, hay dos proyectos introducidos por la administración anterior que nosotros quisiéramos poder continuar. Estamos estudiando poder hacer algunas indicaciones, pero nos parece muy importante continuar la tramitación de los dos proyectos respecto del sistema notarial, tanto el que se refiere a la desnotarización. Como ustedes saben, ahí la idea es hay un conjunto de trámites que se sacarían de la necesidad de pasar por una notaría, y eso ya fue trabajado y revisado con los ministerios correspondientes, y ese está en la Comisión de Constitución de la Cámara, y el que está en esta comisión es el sistema de reforma estructural del sistema notarial, y ahí desde ya plantear que estamos muy abiertos a poder recibir recomendaciones, sugerencias. Nosotros no tenemos definido todavía las modificaciones, y hemos conversado con algunos de ustedes de quizás la posibilidad de establecer una mesa de trabajo, darnos un tiempo para buscar las mejores alternativas, pero nos parece que es muy importante que podamos avanzar en este ámbito que es muy sentido para la ciudadanía. Finalmente, en materia de derechos humanos, vamos a impulsar algo que también se inició en el periodo anterior, producto de las recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos, y algo que venía trabajando nuestro ministerio, que nosotros estamos terminando de afinar, y en colaboración con el Ministerio Público, es la creación de una fiscalía especializada para investigación y persecución de delitos contra los derechos humanos y una unidad especializada en esa materia. Así que eso esperamos poder, no sé en qué tiempo nos hemos comprometido, pero en los próximos meses estaremos ingresando ese proyecto. Finalmente, dos temas. Como ustedes saben, el presidente Gabriel Boric firmó el acuerdo de Escazú. Ese proyecto fue ingresado al Congreso, y como un requisito, digamos, de implementación de este proyecto, requiere la elaboración de un estatuto específico para la protección de los derechos humanos de las personas defensoras del medio ambiente. Es algo en lo que estaremos trabajando con el Ministerio Público y el Ministerio de Medio Ambiente. Y en segundo lugar, tenemos una propuesta respecto de fortalecer la ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación. Y eso está en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Como les decía al principio, y quizás reiterar, hay un conjunto amplio de propuestas de reformas más estructurales y orgánicas que estaban en carpeta, siendo impulsadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como la creación de un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, como una Defensoría de las Víctimas, como la reforma tan esperada del Código Procesal Civil, entre otras reformas más estructurales que nosotros quisiéramos dejar para un segundo momento, a la espera de poder concluir la tramitación de algunos de los proyectos que están acá en carpeta, pero también a la espera de ver un poco el contenido final del texto constitucional, y si este fuera aprobado, para que podamos tener una conversación con el Congreso respecto de cómo avanzar en las materias de reforma estructural que va a implicar necesariamente esta nueva Constitución. Eso sería por mi parte, presidente. Muchísimas gracias y, por supuesto, disponible para escuchar sus comentarios o consultas. Perfecto. Muchas gracias a usted, ministra Marcela Ríos, por esta completa exposición, además por el orden en que han sido expuestos cada uno de los proyectos, valorar que además haya un interés de continuar con muchos proyectos que venía trabajando la Comisión de Constitución del Senado y que además son mociones parlamentarias, es decir, que no solamente acá hay proyectos que vienen de mensaje del Ejecutivo, sino también dar espacio a mociones parlamentarias, que siempre es de mucho interés de las senadoras y senadores de esta comisión. Le ofrezco la palabra a los senadores, miembros de la comisión, senadores presentes. Senador Iván Moreira, tiene la palabra.
y después el senador Araya. No, sí, más bien un comentario. La verdad que yo entiendo perfectamente que la situación del gobierno actual es muy poco lo proactivo que puede ser cuando hay una convención constituyente que está realizando algo. Nosotros sostenemos un cambio radical del sistema de justicia en Chile. Y obviamente entiendo que la agenda que pueda tener el gobierno va a estar íntimamente ligada a lo que pasa en el proceso constituyente. Entonces, eso recién lo vamos a saber el 4 de septiembre. Entonces aquí siempre va a haber disposición para lo que se pueda hacer, porque no sacamos nada de estar aquí aprobando cosas que después la Constitución no las va a considerar y hasta las puede eliminar. Ese es el comentario que quería hacer yo. Muchas gracias, senador Moreira. Si quieren, acumulamos las preguntas e inquietudes para darle la palabra a los senadores, después la ministra se puede referir a todas ellas. Senador Pedro Araya. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra y desearle mucho éxito a ella y al equipo que la acompaña en esta gestión, que sabemos que el sector justicia nunca es un sector fácil. A mí me gustaría hacerle un par de preguntas, ministra. Yo creo que, porque además el sentido de esta sesión, más allá que usted nos pueda dar un relato de los proyectos que están en la Comisión de Constitución, a mí lo que me gustaría preguntarle es cuál es la agenda del Ministerio de Justicia, porque una cosa son los proyectos que están en la Comisión y otra cosa muy distinta es la agenda del Ministerio. Entonces, en eso me gustaría que pudiera haber una exposición respecto de cuál es la agenda del Ministerio, qué están pensando ustedes como Ministerio hacer en estos 4 años de gobierno del presidente Gabriel Boric, que podamos tener, independiente de la Convención, una mirada de lo que va a ser el gobierno en general. Lo segundo, no podemos soslayar, y algo dice mi querido amigo y colega Iván Moreira respecto a la Convención Constitucional. O sea, aquí hay un escenario probable que se apruebe la nueva Constitución y la propuesta constitucional, y frente a eso me gustaría preguntarle por qué el Ministerio de Justicia tendrá que implementar, si se llega a aprobar la nueva Constitución, esta reforma. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes como ministerio de lo que se está proponiendo del sistema de justicia? O sea, ¿hay una opinión del gobierno respecto de esta propuesta del Consejo de la Justicia respecto a la integración, las facultades que van a tener, si eso afecta o no afecta a la independencia judicial? Otro tema me gustaría preguntarle, que se pronunciara el gobierno respecto al tema de la justicia indígena, que es un tema que ha causado bastante polémica, bastante controversia, principalmente en el mundo jurídico respecto de esta suerte de competencia que será la justicia indígena, sobre todo con lo más complejo en materia penal. Y yo creo que ahí podemos abrir un cierto forado al sistema penal que a mí, por lo menos en lo personal, me preocupa, y claramente atentar contra el principio de la igualdad y dejar probablemente desprotegidas algunas víctimas que pueden ser objeto de delitos cometidos por personas pertenecientes a los pueblos originarios. Entonces, en eso me gustaría una opinión del Ministerio respecto a lo que está proponiendo la Convención Constitucional. En cuanto a los servicios a su cargo, ¿se está pensando en algún proceso de modernización de registro civil, de gendarmería, o se está pensando que esto siga tal cual como ha operado en el último tiempo? Y dentro de esto me gustaría saber si es que hay alguna opinión del Ministerio respecto de cómo ha funcionado el sistema de concesiones carcelarias. Y en esta misma lógica, ¿qué se está pensando respecto de cómo mejorar el déficit de las plazas penitenciarias que tenemos en el país? El gobierno del presidente Boric está pensando en más construcciones de cárceles, bajo el sistema de concesiones, bajo administración directa del Ministerio de Justicia, al MOB, y dentro de esto un tema puntual de la región de Antofagasta, la situación de la cárcel de Calama, cuyo proyecto comenzó con la presidenta Bachelet, no se alcanzó a ejecutar, durante el gobierno de Piñera no se avanzó en nada, y un proyecto que está, supongo, en un cajón del Ministerio de Justicia, y que se necesita una solución a la gente de Calama, porque la cárcel está en pleno centro, está absolutamente sobrepasada en su capacidad, cualquier día vamos a tener un problema mayor en esa situación, y por eso desde la época de la presidenta Bachelet que se viene proyectando una nueva cárcel. Dentro de los proyectos de ley, yo se lo pregunté ayer en la Comisión de Derechos Humanos, integrando esa comisión, pero como esta es la Comisión de Constitución, no vi dentro de los proyectos del Ejecutivo el proyecto de ley de amnistía. Entonces, me gustaría saber cuál es la opinión del gobierno en esta materia, porque tuvimos al ministro Jackson muy efusivo pidiendo que el Congreso lo votara con urgencia. Yo le hice presente que este es un proyecto que en la Comisión de Constitución y por todas las comisiones generó bastante discusión, un proyecto que necesita un par de votos de los senadores de derecha. Entonces me gustaría saber qué opinión tiene hoy día el gobierno del proyecto de ley de amnistía, cuáles son los plazos que están pensando que se vote rápidamente, están pensando constituir un equipo de trabajo, o cuál es el timing que tienen para esto, o eventualmente, en el caso de que el proyecto de amnistía no
llegue a buen puerto en el Congreso, ¿están pensando ustedes en alguna solución distinta a la que se planteó originalmente para resolver el problema de los denominados presos de la revuelta? Por último, respecto de la agenda legislativa que tiene la Comisión, obviamente la mayor disposición a poder colaborar en todos estos proyectos. Yo, en el caso, un proyecto que generó bastante polémica y discusión con el ministro Larraín, que fue el proyecto de notarios conservadores, que esta comisión no lo vio, o sea, lo alcanzamos a ver en una parte, pero no se terminó de discutir. Yo recojo y creo que es una muy buena idea poder constituir un equipo de trabajo que pueda tener una aproximación respecto de cómo modificar el sistema notarial, pues estamos todos conscientes que hay que hacer mejoras, pero el proyecto del gobierno pasado, a mi juicio, tenía una serie de temas que nunca fueron aclarados por el ministro Larraín respecto de cuáles eran los intereses que habían en juego detrás. Entonces eso llevó a que este proyecto se enredara en la comisión, que no fuera discutido. Entonces en eso sí podemos armar un equipo de trabajo que efectivamente pueda hacer una propuesta de reforma al sistema registral que lo actualice con los tiempos, lo mismo. Y lo mismo porque hay un proyecto que va de la mano con el de sistema notario, que también está en esta comisión, que yo como presidente, y apoyado por el resto de mis colegas, no fue puesto en tabla, que tiene que ver con firma electrónica avanzada, que básicamente ese proyecto no se discutió porque en la oficina del ministro de Economía estaba sentado un asesor de una empresa certificadora que probablemente se iban a beneficiar con ese proyecto. Entonces, esa fue la razón de por qué ese proyecto no se tramitó en esta comisión, porque el gobierno nunca logró explicar por qué este señor estaba sentado en la dependencia del ministerio mientras discutíamos este proyecto. Entonces, esa es la explicación de por qué estuvieron parados en la comisión. Entonces, en eso también yo recojo que se pueda generar un equipo de trabajo para abordar quizás probablemente uno de los proyectos que generó más polémica en el último gobierno. Eso, y como le digo, ministra, toda la disposición a poder colaborar en los temas y sabiendo obviamente que estamos en medio de una convención constitucional, y por eso le preguntaba su opinión de esto. Y lo último, ministra, hay dos escenarios posibles: que se apruebe la Constitución y obviamente hay un plan que tendrá que venir todo un proceso legislativo que obviamente hace bastante extenso, pero también puede que la Constitución se rechace. Entonces, por eso me interesa ver cuál es la visión de largo plazo que tiene el Ministerio en estos 4 años. Bueno, yo creo que no pueden supeditarse las acciones de los distintos ministerios a lo que pasa en septiembre, porque en el fondo significaría paralizar 6, 7 meses de administración en un periodo de 4 años. Es bastante tiempo. Entonces, por eso conocer la agenda más global del Ministerio. Eso, presidente. Muchas gracias, senador Araya. Antes de darle la palabra al senador Garilea, el senador Moreira me pidió hacer una pequeña acotación. Ministra, mire, un poco creo que nos ganó a todos con la excelente presentación que hizo de las preguntas que a todos nos interesa. El tema es que, y si yo estoy equivocado me corrige, yo entiendo que el gobierno ha dicho de que no quiere afectar la autonomía de la Convención Constituyente y por eso muchas veces no se pronuncian en distintas materias. Pero como el tema de justicia es un tema tan sensible, a mí me gustaría preguntarle a usted si el gobierno suscribe todo lo que se está votando en materia de justicia en la Convención. Esa es una primera, que un poco ya explicó las aprensiones que tiene ¿cómo se llama?, el senador Araya, y un poco, es decir, ¿y por qué lo digo? Porque nos interesa saber qué piensa el gobierno con respecto a las cosas que se han avanzado en la Convención Constituyente, porque en los sectores que han impulsado esta reforma a la justicia son parte de los partidos ejes del gobierno actual, o sea, el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista, han sido, digamos, de alguna proactivos en esta materia. Entonces yo creo que es importante, si el gobierno está en acuerdo con lo que se está haciendo o tiene una mirada relacionada con eso o alguna aprensión sobre lo mismo. Y por último, respecto de la reforma procesal civil, ¿en qué plazo esperan ustedes presentar o renovar el proyecto? ¿El nuevo Código Penal tiene alguna prioridad para este gobierno? Porque ya lleva casi una década esperando y la verdad que siempre estamos con parches legislativos. Y respecto del conflicto mapuche, ¿hay alguna intención del gobierno de modificar la ley antiterrorista para poder hacerla aplicable? Solo eso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moreira. También al senador Pedro Araya
le quedó algo en el tintero, así que le ofrezco la palabra de inmediato, pues, si no se le Gracias, olvida. presidente. Sí, se me quedó un tema en el tintero que usted, ministra, se plantea que están pensando una creación de una dependencia, una fiscalía especializada en temas de derechos humanos. Entonces, yo estoy de acuerdo con ese tema, que obviamente tenemos que tender a la especialización de la persecución penal, pero mi pregunta es más de fondo. ¿Qué se está pensando con el sistema procesal penal? Pues yo creo que todos los operadores del sistema, académicos, abogados, jueces, están contestes que ya después de 20 años la reforma procesal penal cumplió un ciclo. Y hoy día hay que, más que seguir haciendo parches, que es lo que se hace con el Ministerio Público, lo que se requiere es una reforma más integral. Entonces, en eso preguntarle también si como Ministerio tienen pensada alguna modificación un poco más integral al sistema de justicia penal. No estoy hablando del Ministerio Público, sino al sistema en su conjunto. Más que la creación de fiscalía especializada o el aumento de planta. Yo creo que eso no ha solucionado los problemas de persecución penal cuando uno lo mira en cifras en los últimos 10 años. Eso, presidente. Perfecto, muchas gracias, senador Araya. Ahora sí le ofrezco la palabra al senador Rodrigo Galilea. Gracias, presidente. Creo que me dejaron ya casi sin tema, pero está bien. Muy buenos días, ministra. Mucha suerte en su cargo. A ver, varios de estos temas ya lo han tocado los colegas que me precedieron en la palabra, pero a lo que le quería dar yo alguna importancia es a lo siguiente. El Código Penal, lo terminó diciendo el senador Moreira, hay una unanimidad de que hay que rehacer, no porque se rehagan los delitos, sino que porque hay que de nuevo armonizar, incorporar delitos que están sueltos en muchos cuerpos legales y hacer un solo. Según mi memoria, corríjame, senador Araya, el senador Larraín alcanzó a presentar el proyecto de nuevo Código Penal en enero. Sí. Entonces, esto es el típico proyecto que es de tal extensión y es de tal importancia que creo que debiéramos con el presidente de la comisión, con el senador Walker, hacer un programa de trabajo específico y especial para el Código Penal, porque si no, no vamos a salir nunca. Hay ciertos proyectos que son de tal envergadura que son muy difíciles trabajarlos en las dinámicas normales de la comisión. Entonces debiéramos, bueno, ahí no quiero imponer nada, por supuesto, pero quizás un día semanal, pero específico, Código Penal, para que ya nos demoraremos un año, pero ya, nos demoramos un año. Y no que quede suelto, que lo vemos cada 4 meses y a medida que va quedando tiempo. Entonces yo creo, ministra, que generaría un equipo, que nuestros propios asesores tengan una particular concentración en este tema para poder sacarlo. Si no, corremos el riesgo de que pasen estos 4 años y otros 4 y otros 4 y esto no se logre sacar adelante. Después hay 2 proyectos que están en trámite, que ya los hemos analizado acá, que tiene que ver con la sistematicidad de los delitos ambientales, económicos, etcétera, que hemos escuchado a los expertos. Faltaba por recibir algunas autoridades, sobre todo a la institucionalidad pública vinculada a este tipo de delitos. Entonces sería bueno ahí que sus asesores se pongan de acuerdo con la Secretaría de la Comisión para que estemos todos al día y al tanto de quiénes son los invitados. Y al mismo tiempo quería saber si ustedes tienen pensado, o todavía no lo analizan bien, hacer algún tipo de indicaciones en ese proyecto. Lo mismo con la ley de adopción. La ley de adopción estamos en periodo de indicaciones. Creo que el 6 de mayo es cuando termina el periodo de indicaciones. Me encantaría saber si el Ejecutivo está 100% conforme como viene el proyecto o si tiene algún tipo o si tiene pensado hacer algún tipo de observaciones. Esa es una área de lo que quería conversar. Lo segundo tiene que ver con, y el senador Araya lo tocó al final, a propósito de esta Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. Dentro de la temática que ha habido el último año, por lo menos en la comisión, y algunos de los candidatos, y que después se transformaron, de hecho, en ministros de la Corte Suprema, han analizado de ver la posibilidad de mejorar nuestra estructura orgánica de persecución de delitos, particularmente en 2 tipos de delitos, y tomar la experiencia de
de otros países, como España, en que los delitos que tienen que ver con drogas, con terrorismo, y no sé si meten en ese saco alguno más, no siguen las reglas comunes de que, bueno, los ve el juez del tribunal del lugar en que se comete el delito, porque son delitos que abarcan, no están radicados en un territorio específico, y porque además requieren equipos que también no son los habituales en la persecución del delito por lo complejo, por muchas razones. Entonces, pareciera que es una buena idea analizar y estudiar lo antes posible, ver que ese tipo de delitos los vea una unidad especializada, que tengan jueces especializados, que no estén en la zona, necesariamente por lo menos, radicados en la zona en que se cometió el delito, porque tienen una cobertura probablemente más nacional y a veces internacional. Entonces, ahí hay toda una temática que sería muy interesante poder abordar. Esa como segundo tema más orgánico. Y en tercer lugar, hay dos proyectos que efectivamente no lograron avanzar nada en la anterior legislatura, que es el de notarios y el de firma electrónica avanzada. Yo pienso que se debe avanzar y debemos llegar a algo en ambos. Hace algún tiempo atrás se hizo un esfuerzo y se autorizó crear notarías en un montón de ciudades, cuestión que no ha ocurrido en la práctica. Sería muy bueno analizar por qué no, si es que en ciertas o determinadas condiciones se puede avanzar o no en esta figura de fedatarios o cosas, o para qué, pero creo que tenemos que ser capaces de darle un servicio de fe pública a todos, no solamente los que viven en ciudades grandes o medianas, sino que también las ciudades chicas, y no que se tengan que desplazar y que sea algo caro de hacer en buena parte del país. Lo mismo la firma electrónica avanzada. Me parece que el mundo va para allá, y más allá de este malentendido que se produjo con un asesor que estaba en el Ministerio de Justicia en ese momento, la firma electrónica avanzada creo que debe poder reemplazar muchos trámites que actualmente se hacen en notaría. Entonces me encantaría que pudiésemos avanzar en ese sentido. Así que no quiero avasallarla más con comentarios, ministra. Pero muchas gracias, senador Gailea. Le van a faltar páginas al cuaderno de la ministra para anotar todas las preguntas. Pero, senador... Sí, pero siempre dejamos para el final al senador Alfonso Urresti, a quien le ofrezco la palabra con mucho gusto. Gracias, presidente. No, faltarían muchas para... Pero en lo concreto, ministra, me llama la atención que en la presentación de usted no hay ninguna referencia a la ley de indulto o amnistía. De los primeros problemas que tuvimos con el gobierno, y creo, ahí le pediría a usted precisión, es comunicarnos por la prensa, comunicarnos por un punto de prensa con una senadora de la República, la discusión inmediata o la suma urgencia para un proyecto que a usted no lo hemos visto acá tramitándolo, no hemos visto al ministro que hizo el anuncio, qué es lo que pasa efectivamente con la ley de indulto. Nosotros en esta comisión, y en esto quiero agradecer al senador Araya, que era el presidente anterior, hicimos prácticamente una indicación sustitutiva, cambiando de indulto a amnistía, una situación en la cual nuestros asesores y los equipos transversalmente, porque se trabajó transversalmente, se hizo una propuesta para resolver eso. Se hicieron anuncios por parte del ministro de SECPRES, del gobierno, del ministerio, y no se escucha padre, no hay nada. Entonces yo lo que pido ahí, ministra, es coherencia y respeto a la comisión, porque ustedes no nos pueden estar enviando mensajes o propuestas que no son llevadas a cabo adelante. Yo estoy acá revisando y no veo en ninguna parte en las prioridades, ejes programáticos, dónde está esa ley, que me dice la Secretaría que está con suma urgencia. ¿En qué estamos? ¿Es comunicacional? ¿Es efectivo que se va a hacer? Yo le pediría precisión en eso, ministra, porque nosotros somos los que ponemos la cara, y los presos por la revuelta, sus familiares, hemos tenido distintas reuniones, distintas conversaciones, pero es el Ejecutivo el que ustedes tienen
como Ejecutivo el instrumento del indulto, que pueden hacerlo si hay ya condenado, o llevar adelante el proyecto de ley de amnistía. Entonces, precisión, claridad. Esta comisión, usted la va a conocer, ministra, se trabaja seriamente, pero yo pido respeto también, respeto en la actuación del Ministerio en esto y en otras actuaciones como Ministerio, porque no se puede improvisar en este tipo de cosas, y al menos, como lo he dicho yo, menos Twitter, menos Facebook, menos selfie y trabajo legislativo. Aquí están las mayorías o las minorías, cada uno vota a través de su manifestación de voto lo que se puede hacer. Yo estoy absolutamente a favor de ese proyecto, lo firmamos, lo impulsamos, de buscar una solución para el conflicto. Me gustaría precisión sobre eso y no enterarnos por anuncios o Twitter o selfies, que está tan de moda en algunas formas de gobernar. Segundo, respecto a la Fiscalía Especializada, yo creo que en el conjunto de gravedad de proyectos que hay, de iniciativas, creo que es muy bueno, transversalmente se ha señalado la posibilidad de tener una Fiscalía Especializada. Creo que eso ayuda para un conjunto de delitos graves que generalmente se establecen: narcotráfico, terrorismo y crimen organizado. Hay una situación y el Ministerio Público lo ha señalado. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es lo que van a hacer en eso? Segundo o tercero, creo que el proyecto que tenemos más avanzado, y sería bueno que el Ejecutivo pudiera considerarlo, es un conjunto de modificaciones en el ámbito legislativo, en el ámbito de medio ambiente, de delitos económicos. Si me ayuda la Secretaría, ¿cuál es el boletín? Tenemos un proyecto bastante avanzado que son modificaciones en distintos cuerpos legales que permiten en un solo acto modificar un poco lo que hablamos de los delitos de cuello y corbata. El boletín 13, 204, 205, los dos, 204 y 205, que precisamente busca modificar y atacar delitos que claramente generan molestias, generan rabia de que no hay instrumentos penales efectivos para poder hacerlo. ¿Qué se va a hacer con eso? Dos temas relativos a la cartera también. ¿Qué es lo que ocurre con los traslados en materia de gendarmería? Me llegó un oficio hace poco que sería bueno que se lo pudieran entregar copia a la ministra, porque fue la administración anterior. Ministra, estamos con una situación de traslados dentro de gendarmería. Se están trasladando internamente desde de los penales más complicados, principalmente Santiago, a regiones presos de alta peligrosidad, principalmente narcotráfico. Eso genera una contaminación desde el punto de vista de tipos de delitos, preocupación con gendarmería, me lo han señalado los propios gremios, los desplazan a ciudades a cumplir la pena. Eso es una situación administrativa que, claro, muy bien para el ministerio, se sacan un problema de Santiago, pero trasladan a regiones. No solo al interno que está condenado, sino al entorno criminal, y eso genera una contaminación criminológica con otros condenados en regiones, mayor tensión y preocupación desde el punto de vista de seguridad. Hay un informe, no sé si es ese el que están, ese es el oficio, nosotros pedimos informe, lo digo particularmente por el caso que me corresponde representar, Valdivia, en que ya hay quejas de los gremios de gendarmería. En esa misma línea, ministra, algo que su antecesor, el ministro Larraín, colaboró bastante. ¿Qué sucede con el penal de Río Bueno? Hay un cierre que se hizo, es una unidad importante, la provincia del Ranco, se hicieron inversiones enormes para poder mejorarlo, y hoy día está vacío, hay más de 50 funcionarios que tienen que trasladarse todos los días y no se está ocupando el recinto penal de Río Bueno. Saber qué es lo que sucede. Y última cosa, en materia de Corte Suprema, ministra, ¿cuál es su visión? Vienen varias nominaciones que tienen que plantearse. ¿Cuál es el criterio? Esto en conjunto con lo que se está discutiendo en la Convención Constituyente. ¿Cuál es el calendario que usted ve de los nuevos reemplazos de quienes se acogen a retiro ya por jubilación?
cuál es la forma de trabajo, cuáles las ideas que ustedes tienen a propósito de eso. Esta comisión ha dado la discusión de las distintas nominaciones, creo que no hemos podido poner de acuerdo, ha habido errores, hay 2 ministros en la legislatura anterior que fueron rechazados, 2 ministros que fueron rechazados por el Parlamento, y ojalá que eso no ocurra porque creo que es malo para los candidatos, es malo para el gobierno de turno, es malo para el Poder Judicial, que se pueda conversar, que poder tener la capacidad de entender el ministro o ministra que vaya a acceder al poder, a la Corte Suprema. Y por último, ministro, algo que le voy a entregar, que se lo he comentado en algún momento, en materia internacional se establece un tipo penal que es la desaparición forzosa de personas y por otro lado el tipo penal de el desplazamiento forzoso de personas. Hay una demanda que se ha presentado en la Corte de Apelaciones de Valdivia demandando al Estado por el desplazamiento forzoso de el conjunto de habitantes del complejo maderero Panguipulli, donde creo que están tipificados los elementos que en las cortes internacionales se está viendo particularmente a propósito de lo ocurrido en Colombia. Le voy a entregar una copia, ministra, y me gustaría ver si eso lo ve la Subsecretaría de Derechos Humanos, o aquí creo que hay una deuda, sin perjuicio de la causa judicial que se lleva adelante, es el Estado de Chile el demandado producto del desplazamiento forzoso de personas. Incluso, termino con esto, presidente, ha sido solicitado para incluirlo dentro de la nueva Constitución. Creo que lo que abunda no daña. Esto ya desde el punto de vista de los principios internacionales es un delito que se incorpora a nuestra legislación, pero pedirle ahí una opinión y pedirle apoyo para que también se puedan reparar injusticias y de esta naturaleza. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Yo solo, ministra, para complementar lo que han señalado los colegas de la comisión, algunas cuestiones específicas respecto de la Convención Constitucional. Entiendo que ayer el presidente de la Corte Suprema con la ministra vocera de la excelentísima Corte Suprema, la ministra Ángela Vivanco, se reunieron con el presidente de la República y le entregaron las observaciones del Poder Judicial respecto de lo que se discute en materia de sistemas de justicia en la Convención. No es algo secreto, es algo que públicamente el Poder Judicial ha expresado a través de su vocera. Nosotros, además, el Congreso tenemos por costumbre pedir un informe de la excelentísima Corte Suprema respecto a todos y cada una de las materias que inciden en la organización de los tribunales de justicia. Siempre ha sido muy valiosa la opinión del máximo tribunal del país, porque ellos están pensando en los próximos 50 años. La opinión de quienes imparten justicia en nuestro país es muy importante y por eso me sumo a la inquietud de las colegas respecto de algo que nosotros, cuando firmamos el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución el 15 de noviembre, estábamos todos los presentes en esa firma, dijimos que la Convención tenía ciertos límites. Uno de ellos, el respeto por el carácter democrático de la República de Chile. Y otro, el del principio de separación de poderes del Estado. Por lo tanto, a mi juicio, por lo menos, y probablemente muchos de los colegas también, es atendible algunas inquietudes que ha expresado la excelentísima Corte Suprema respecto a cómo de manera directa o indirecta se podría afectar esa autonomía, poniendo límites de edad respecto de la duración del periodo de los jueces, respecto de los años en que pueden servir en la magistratura, este Consejo de la Justicia, respecto al cual la Corte Suprema ha pedido expresamente que en su mayoría sean integrados por jueces, para que no se preste, como ha ocurrido en otros países de América Latina, para que de manera oblicua o indirecta se le revisen los fallos a los jueces. Entiendo que no es esa la propuesta, pero podría ocurrir, ya lo vimos en dictadura, que por vía oblicua y con la justificación de razones disciplinarias muchas veces se le corta la carrera judicial a jueces que muestran autonomía del gobierno de turno en materia de derechos humanos y otros aspectos, así que comparto ahí la preocupación de los colegas. En segundo lugar, ministra, respecto al proyecto de amnistía
Yo quiero valorar el trabajo que hizo esta comisión, encabezada por el senador Araya, de tratar de mejorar ese proyecto. De hecho, la Secretaría tuvo que hacer una interpretación bastante amplia respecto a las ideas matrices del proyecto para reconvertirlo de indulto a amnistía, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Como decían muy bien los senadores respecto a las sentencias ejecutoriadas, siempre el presidente de la República tiene la facultad de practicar los indultos, y más bien es un proyecto de ley de amnistía, lo que ha generado legítimas dudas en otros sectores que temen que con esto pueda haber una normalización de la violencia, y entendiendo que hay siempre medidas alternativas que se pueden aplicar para no prolongar indefinidamente las prisiones preventivas, pero al mismo tiempo eso se puede hacer sin borrar el reproche penal de la pena. Algunos nos estamos interiorizando recién respecto a ese proyecto, venimos llegando al Senado, pero lo más importante, lo dijo muy bien el expresidente de esta comisión, el senador Araya, es que ese proyecto tenga los votos en el Senado y en la Cámara. Y yo quiero sumarme a esa petición de que hagamos todo el esfuerzo de generar mesas de trabajo de manera que ese proyecto tenga los votos con una fórmula que permita lograr, ¿no es cierto?, los objetivos, pero al mismo tiempo, a juicio de algunos de nosotros, sin eliminar el reproche penal a la violencia, porque hay una sociedad que creo que rechaza la naturalización de la violencia que se hace muchas veces. Respecto de la agenda propiamente tal, ministra, reiterarle la plena disposición de esta comisión de respetar las urgencias del Ejecutivo. Nosotros, señor secretario, siempre hemos sido muy respetuosos de la urgencia del Ejecutivo, ya lo demostramos despachando el proyecto de georreferenciación el día de ayer, que hoy día se ve en la sala, que tiene discusión inmediata. Ya citamos para el lunes de la próxima semana, apenas nos llegaron los nombres de la Cámara de Diputados, que recién llegaron el día de ayer, se dio cuenta en la sala de los 3 nombres de la Cámara de Diputados que reemplazan a los que ya habíamos tramitado en esa instancia, el nuevo Servicio de Organización Social Juvenil que termina con el Sename, y estamos citando para el próximo lunes a las 10 de la mañana, y tenemos toda la disposición de citar a todas las comisiones mixtas que sean necesarias. Sí quiero puntualizar, y me lo reafirma el señor secretario, que respecto del Estatuto de Protección al Denunciante, es la Comisión de Gobierno Interior del Senado la que tiene que convocar a esa comisión mixta, y no es resorte de nuestra comisión. Algunos participamos de ese proyecto, recuerdo junto con el diputado Leonardo Soto y otros, nos interesa mucho, pero quien convoca a esa comisión mixta es la Comisión de Gobierno Interior del Senado. Respecto de el proyecto sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, creo que es muy importante dentro de la agenda de género que ha señalado la ministra. Solo señalar, y tuve la oportunidad de comentárselo también a una asesora legislativa, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, que hay un proyecto presentado en la legislatura anterior de senadoras, encabezadas por la entonces senadora Marcela Sabat, la senadora Isabel Allende, entiendo que la senadora también Yasna Proboste y otras, que versa sobre la violencia vicaria o la violencia indirecta sobre las mujeres, cuando muchas veces se utiliza a los hijos y se extorsiona a las mujeres a través de los hijos. Hay un proyecto presentado por destacadas senadoras de esta corporación en la legislatura anterior, que ojalá se puedan tomar en consideración. Entiendo, por lo que me comentaron del Ministerio de la Mujer, que le están pidiendo a la DIPRES recursos para ese proyecto de manera tal de tener un sistema integral, lo que me parece muy bien, así que suerte con la DIPRES, ministra, que es algo siempre importante. Respecto a la ley de identidad de género, me parece muy bien la inquietud, porque hemos visto, y para los que nos jugamos por la ley de identidad de género, que no siempre los registros civiles a lo largo del territorio nacional tienen la misma capacitación respecto de la forma de encarar la entrada en vigencia de la ley de identidad de género, y es muy importante equiparar capacidades para el objeto de enfrentar una ley que tiene mucho que ver con la dignidad de las personas. Lo mismo respecto a de la práctica de la ley de matrimonio igualitario, que hemos visto que en distintos municipios del país, en distintos registros civiles, hay distintas formas
de acoger las solicitudes por celebrar el contrato matrimonio igualitario. Respecto del proyecto de delito económico, ya lo decía el senador Araya y el senador Durresti, y también lo tocó el senador Galilea. Hay un proyecto que yo me alegro mucho que el gobierno le haya colocado urgencia, que es efectivamente el boletín que ha señalado la Secretaría, el 13.565-7, que versa, yo creo que sobre todo aquello que le faltaba al Código Penal actual, que son todos los delitos económicos de cuello corbata, como se les llama, que establece sanciones efectivas contra la colusión, contra el uso y abuso de información privilegiada, los delitos ambientales, la extracción ilegal de aguas, y me parece muy pertinente que podamos avanzar en la tramitación de ese proyecto, que además fue trabajado con destacados profesores y profesoras de Derecho Penal de distintas facultades de Derecho del país, sin perjuicio que, como dice el senador Galilea, claro, hay un proyecto presentado en la Cámara de Diputados y sería bueno tener ese grupo de trabajo permanente con los asesores, con los profesores, con los que nos interesemos en participar, para ver de qué manera ese proyecto conversa con el proyecto de reforma al Código Penal en general. Respecto del proyecto que modifica el sistema registral y notarial, lo que nos interesa particularmente a los senadores que representamos en las regiones es que los nuevos oficios de notarios y conservadores que se creen en regiones no se incorporen, como ha ocurrido en los últimos años, a las mismas plazas de armas o centros de las mismas ciudades, sino que puedan ir a los territorios donde está la gente más vulnerable, que le cuesta mucho movilizarse hacia el centro de las ciudades y donde no hay oferta de este tipo de servicios. Siempre pienso en las compañías en La Serena, nunca se ha creado una notaría en La Serena, se siguen creando notarías en el centro de La Serena, pero no en las compañías, que es donde vive la gente y los sectores de más esfuerzo y que les cuesta más llegar y acceder al servicio de una notaría. Respecto a la Defensoría de las Víctimas, ministra, usted lo señaló, y quiero recordar por qué no prosperó el proyecto del Ejecutivo. Este es un proyecto muy importante para proteger a las víctimas de los delitos violentos, sobre todo, y no prosperó porque en el gobierno anterior, y el ministro Hernán Larraín lo entendió muy bien, pero el problema una vez más fue con la DIPRES. Por eso le digo suerte con la DIPRES, porque finalmente los recursos que estaban considerados para la Defensoría de las Víctimas de la Delincuencia eran exactamente los mismos recursos con los que contaba la unidad técnica de la Corporación de Asistencia Judicial. Así que yo creo que eso requiere también, para replantear y reimpulsar ese proyecto, una conversación con el ministro de Hacienda y la DIPRES para que podamos tener una Defensoría de las Víctimas de la Delincuencia a la altura de lo que la ciudadanía probablemente está esperando. Así que, sin más, le ofrezco la palabra, ministra. Yo sé que son varias preguntas, pero teníamos que aprovechar su presencia. Haré mi mejor esfuerzo para no dejar nada fuera. Quisiera partir quizás con algo más sencillo respecto a las consultas específicas en materia de cárceles, tanto al senador Araya por su intermedio, presidente, como al senador Durresti. En el caso de Calama, estamos en proceso de licitación del diseño arquitectónico y de especialidades. Hemos tenido problemas, se nos han caído 2 licitaciones, me informan, el atraso responde a eso, pero se abre la licitación de nuevo en agosto y en el 2023 estaríamos en condiciones de licitar la obra. Efectivamente acá hay un atraso importante con la que nosotros recibimos esto, me informan que se debe a esto. En Río Bueno tuvimos problemas eléctricos con amago de incendio y se hicieron arreglos, pero Gendarmería está esperando transformar ese recinto en un set. Es lo que me informan, pero voy a oficiar a Gendarmería, senador, por su intermedio, presidente, para poder pedir específicamente los detalles e informar a la comisión en concreto en que estamos en eso. Respecto del traslado de personas de alta peligrosidad, efectivamente, se han trasladado porque había un tema, digamos, de condiciones y que se están
haciendo reformas para poder contar con las condiciones adecuadas y es un traslado momentáneo hasta que se terminen las obras. O sea, me informan de la misma manera y para no incurrir en errores y tampoco entregar información errónea, me comprometo a oficiar a Gendarmería, presidente, y a enviar un escrito específico sobre la materia con todo el detalle. Perfecto. Senador Durresti, ¿quiere hacer una puntualización? Sí, ministra, es bueno no cometer errores en comisiones del Parlamento. Diciendo, no senador. Han habido algunos errores bastante bullados. Yo le quiero decir que tanto en Río Bueno lo que usted señala no es correcto, porque la reparación eléctrica ya está realizada y ahí hay una decisión que quiero saber cuál es, y respecto a los traslados no son momentáneos, los traslados han sido permanentes y son simplemente por trasladar a zonas donde hay menos conflictividad a reclusos conflictivos. Entonces, no se puede estar justificando un traslado con un antecedente de problemas de reparación, porque casualmente trasladan a los más peligrosos. Entonces eso no corresponde, ni es justo que regiones donde hay determinado tipo de delito, hay determinada forma de trabajar con las comunidades, hay buenos esfuerzos de Gendarmería en hacer su trabajo, terminamos trasladando problemas del nivel central. O sea, trasládenos situaciones favorables y no por una falta de gestión en el centro. Entonces yo le pediría, ministra, precisión en eso, pero no es correcto lo que usted está señalando, no es efectivo que son provisorios ni que las reparaciones eléctricas se están llevando a cabo, eso ya se realizó. Y los presos que han trasladado son para el cumplimiento de toda su pena. No es producto de que estén arreglando la cárcel de donde provienen. Gracias, senador. Ministra, tiene la palabra. Sí, tal como le decía, presidente, por su intermedio, vamos a oficiar y vamos a enviar por escrito las respuestas con los datos correctos. Respecto de otros temas, quisiera, respecto del tema de notarios, efectivamente nosotros entendemos, digamos, que aquí habían objeciones, diferencias de opinión, que no había unanimidad respecto de las propuestas que estaban sobre la mesa, pero también tenemos la convicción y agradezco la disposición, presidente, manifestada acá por varios de los senadores para poder continuar con este proceso. Nosotros tenemos la convicción de que este es un tema relevante, que nos parece importante que logremos buscar alternativas que sean de acuerdo, que nos podamos poner de acuerdo entre el Congreso y el Ejecutivo en buscar las mejores opciones. También tenemos una convicción que la vía de la firma electrónica es un camino que se puede explorar. Producto de la pandemia, muchos de los trámites y procesos que se realizaban en distintas instituciones públicas han pasado a sistemas virtuales y se ha demostrado que muchos pueden dar, digamos, confiabilidad en términos de el uso de la información y acercar y facilitar trámites a la ciudadanía. No todos, por supuesto, y por eso tenemos que tener una conversación para conciliar, digamos, todos los intereses, y de todas maneras estamos a disposición a poder armar un grupo de trabajo en esta materia, así que totalmente disponibles en ese sentido. Respecto de las fiscalías especializadas, esta es una conversación que nosotros hemos tenido con el Ministerio Público. En principio decidimos poder avanzar en la propuesta del tema de derechos humanos, donde había un informe financiero ya avanzado y donde hay un cierto acuerdo en esa materia con el Ministerio Público, y nuestra idea es presentar, digamos, al Congreso esta propuesta para, por supuesto, ser mejorada y revisada. Y estamos de acuerdo, senador Galilea, por su intermedio, presidente, que necesitamos avanzar, y como gobierno esto es algo que estamos, ayer la ministra del Interior lo anunciaba, tenemos claridad como del diagnóstico, y todos los actores en el sistema de justicia penal creo que tienen una convicción de que el nivel de complejidad
de los delitos en nuestro país ha aumentado. Tenemos un problema creciente en materia de narcotráfico, hay un problema de crimen organizado que se extiende, que no es solo delitos comunes. Por ejemplo, vemos una cantidad de carteles importantes en importación de bienes, en comercio ambulante. También tenemos un problema de trata de personas creciente, que era algo no demasiado visto en nuestro país, pero que también está en aumento, y por lo tanto sabemos que tenemos que mejorar de manera sistémica, no solo en términos normativos y orgánicos, como decía el senador, sino que también en materia de inteligencia. Se está trabajando desde el Ministerio del Interior un nuevo sistema, digamos, con las policías para ver cómo podemos mejorar la capacidad de las policías en coordinación con el Ministerio Público y el Ministerio del Interior en materia de inteligencia para abordar estos temas de criminalidad más compleja. Desde Gendarmería, en lo que nos compete a nosotros, también en términos de ejecución, es algo que hemos venido conversando con el Ministerio Público y Gendarmería. Les aprovecho de anunciar que la próxima semana vamos a firmar un convenio que se venía trabajando entre la Fiscalía y Gendarmería y este ministerio que me toca dirigir, para justamente apoyar desde la inteligencia que se tiene en Gendarmería en materia de delitos y criminalidad compleja, para poder trabajar de manera más colaborativa con la información que se tiene, que se puede recabar desde Gendarmería, en particular porque hay un grupo importante de bandas que ya están en centros penitenciarios. Entonces también vamos a estar trabajando desde la perspectiva digamos, de mejorar la inteligencia, mejorar la coordinación. Es algo que hemos planteado también en la Comisión de Coordinación Penal, que como ustedes saben es algo que nos toca coordinar, y es algo que hemos conversado extensamente, digamos, en las primeras reuniones que hemos tenido con todos los órganos involucrados. No obstante, entendemos que hay una discusión pendiente respecto a si podemos crear una fiscalía especializada, y nos parece que eso iría en un sentido correcto, pero es una conversación que no hemos terminado de poder tener un acuerdo con el Ministerio Público. Lo tomamos como una de nuestras tareas pendientes en esta materia, estaba en nuestra agenda de estudio y le daremos prioridad a seguir con esa conversación. Quizás respecto de la agenda, y así tocar varios de los temas, este ministerio, como ustedes saben, es un ministerio que tiene 6 servicios dependientes que son en una parte importante que se vinculan con la administración de la justicia, justicia penal, Gendarmería, la Defensoría Penal Pública, también el Servicio Médico Legal, que tiene un rol importante en proceso en lo que respecta a las pericias, las corporaciones de asistencia judicial, y también tenemos Sename y Registro Civil. Tenemos una agenda como gobierno en la cartera. Primero, y quizás es lo más conocido, una agenda de derechos humanos que se va a concentrar en temas de transversalización de las políticas, del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas a través del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, el Comité Interministerial de Derechos Humanos, y tenemos una agenda en materia de verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición respecto de las violaciones a derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar y también durante el estallido social. Vamos a presentar prontamente una agenda integral en materia de derechos humanos y estallido, que también podemos compartir, que implica medidas administrativas y programáticas y fortalecimiento de los mecanismos de defensa, y un trabajo con las familias víctimas de violación a los derechos humanos para poder sentar las bases en materia de una reparación integral en colaboración con ellos y ellas. Y en materia de derechos humanos respecto a la dictadura, la agenda tiene que ver fundamentalmente
con acelerar procesos, es algo que conversamos también con la Corte Suprema, que hemos discutido, tenemos el programa de Derechos Humanos, vamos a darle un impulso al Programa Nacional de Búsqueda de Personas Detenidas Desaparecidas, y estamos discutiendo algunos otros temas en ese ámbito. En la Comisión de Derechos Humanos del Senado vemos la próxima semana el proyecto de desaparición forzosa que está acá. Entonces, eso en materia de derechos humanos. En materia de justicia, nosotros queremos poner un énfasis, diría, en 3 ámbitos globales donde se incorporan ciertas dimensiones de proceso legislativo, pero que va más allá. Primero, en temas de acceso. Una prioridad para nosotros es fortalecer y mejorar el funcionamiento de las corporaciones de asistencia judicial, la Defensoría Penal Pública. También, como ustedes saben, tenemos un programa bastante importante en materia de asistencia a niños, niñas y adolescentes, que es el programa Mi Abogado, que es un programa que ha crecido de manera bastante importante. Estamos generando las condiciones para mejorar la capacidad de las corporaciones de asistencia judicial para poder cumplir con los requisitos de la Ley de Garantías, que va a implicar un aumento, digamos, la posibilidad de los tribunales de pedir curadurías específicas para niños y niñas, que hoy día no tenemos la capacidad de entregar. Estamos en conversaciones justamente con la DIPRES para poder resolver ese problema al más corto plazo. Y estamos estudiando algunas materias que podrían ser de materia de ley, pero con un fuerte énfasis en la gestión y en la coordinación. Nosotros en materia de acceso a la justicia queremos poner un foco preferente en niños y niñas, igual en los temas de género, en pueblos indígenas y en personas en grupos vulnerables como las personas en situación de discapacidad, y estamos trabajando con los organismos de la Administración Central especializados en cada uno de los temas, la Defensoría de la Niñez, la Subsecretaría, el SENADI, etcétera. Y vamos a ver, estamos en una agenda, digamos, administrativa, si se quiere, en todos esos temas. Los otros 2 ámbitos son, en justicia penal, nosotros sabemos que muchos de los problemas que existen hoy día no solo pasan por reformas normativas y orgánicas, o sea, tenemos problemas de que el sistema, hay distintas opiniones respecto de cómo está funcionando la Fiscalía, hay quizás un desequilibrio en términos de la persecución, la defensa, pero también de la eficacia de la persecución. Ahí hay datos importantes. O sea, nosotros hoy día tenemos que prácticamente la mitad, un 40% de las personas privadas de libertad de los 118.000 que pasan todos los años son personas no condenadas, sino que imputadas. En la población carcelaria de mujeres ya estamos casi más del 50% en más imputadas que condenadas. Y tenemos una cifra que, según lo que nos informa Gendarmería, más del 80% que pasa por el sistema carcelario hoy día penitenciario como imputados no es condenado. Terminan libres porque no hay mérito, porque se desisten, porque estuvieron en prisión preventiva más tiempo que la condena que reciben. Tenemos un problema con el servicio médico legal en términos de eficacia y tiempos de respuesta. Muchos de los procesos penales están atrasados porque tenemos un bloqueo de capacidad de hacer pericias y queremos darle una prioridad muy alta al funcionamiento del servicio médico legal y estamos estudiando medidas administrativas. Ahí sí va a haber un tema legislativo en el que estamos muy incipientemente en conversaciones con el Ministerio de Salud y de Hacienda, presidente, en el sentido de que tenemos un problema de contratación de peritos porque las remuneraciones del servicio médico legal de los especialistas médicos en particular reciben 1/3 menos de remuneración que en cualquier otro servicio público y por lo tanto hacemos concursos que terminan sistemáticamente desiertos y vamos a necesitar la ayuda ahí del Poder Legislativo para poder resolver ese tema, pero también es un tema que pasa por recursos. Necesitamos convencer, tener el informe financiero que nos permita
que nos permita avanzar en ese tema. Entonces, en materia penal queremos poder tratar de avanzar en todas estas materias, darle un impulso. Ya tuvimos la reunión con la Corte Suprema, hemos tenido muchas reuniones con la Corte Suprema, y estamos viendo temas específicos. Estamos echando a andar 3 comisiones en particulares en materia penal, de prisión preventiva, investigación, inteligencia. O sea, ahí están las policías, está la Defensoría, está el Ministerio Público, y estamos entonces poniendo mucho énfasis a lo que podamos hacer en materia de coordinación institucional, de mejoría en eficiencia, de buscar a través de la evidencia dónde están los vacíos y cómo poder resolverlos. Y tenemos un compromiso como eje central. Y por último, tenemos un compromiso en materia de mejorar la gestión y eficacia de los servicios dependientes. Y yo diría que nosotros tenemos de los 6 servicios dependientes distintos tipos de problemas. Como ustedes saben, con la nueva servicio de reinserción de adolescentes, vamos a poder resolver en gran medida algunos de los problemas del Sename. Tenemos que echarlo a andar este año. Empezamos por el norte, seguimos por el sur. El aprendizaje de lo que fue la instalación del servicio Mejor Niñez, esperamos nos va a permitir mejorar algunos de los problemas que se tuvo en la implementación. Hemos conversado con UNICEF, con la Defensora, para crear un plan maestro de implementación del cambio en diálogo con los gremios, y ese servicio entonces tenemos como un plan bastante claro de cómo avanzar. También tenemos bastante claridad respecto de la Defensoría Penal Pública, entendiendo que esperamos que, si es que no prospera el texto de la nueva Constitución y la autonomía constitucional, eso es algo que podamos introducir por ley. Muchos actores y nosotros tenemos una convicción de que ese es un servicio que debería tener autonomía, y estamos comprometidos con eso. En el intertanto vamos a seguir colaborando con ellos, y con la Defensoría tenemos temas fundamentalmente de infraestructura. Sigue siendo una institución que no tiene un edificio institucional. En muchas regiones tenemos situaciones precarias de nuestro servicio. Hemos tenido una reunión con todos los gobernadores regionales y vamos a pedir reuniones bilaterales específicas, porque estamos pidiendo apoyo en temas de financiamiento a los gobiernos regionales para poder resolver algunos de los temas de infraestructura, y ese es el caso también de la Defensoría Penal. Y después tenemos, yo diría, 3 instituciones que requieren reingeniería mayor. Nosotros esperamos poder terminar nuestro periodo de gobierno con planes detallados de cómo abordar una reingeniería para el sistema carcelario, y también el registro civil, que tiene problemas de distinto índole, y el servicio médico legal. Son las 3 instituciones bajo nuestra responsabilidad que requieren no solo arreglos pequeños, sino que como reingenierías más profundas, que tienen que ser actualizadas. El registro civil tiene muchas de las leyes que se han aprobado en los últimos años ha recargado el trabajo del servicio, y no se han adecuado sus sistemas informáticos a la necesidad, a la demanda, y lo que se ha tenido que hacer es como ir parchando, ¿no? Crear sistemas informáticos ad hoc a cada ley, en vez de poder hacer una reingeniería sistémica de cómo están funcionando todas las bases de datos, todos los procesos. Tenemos ahí problemas de atención a las personas que estamos trabajando, y en Gendarmería hemos establecido un grupo de trabajo para hacer una evaluación a fondo de los contratos de las primeras 3 cárceles concesionadas. Vencen en el 2025, senador, presidente, a través suyo, al senador Araya, esperamos tener, ojalá a fines de este año, una propuesta clara respecto de cómo seguir, pero antes de que podamos renegociar o repensar este sistema de concesiones, sí nos tenemos que hacer cargo del problema de arrastre en materia de lo que estamos pagando hoy día como multa a las cárceles concesionadas, cerca de 2.500 millones al semestre, solo por sobreutilización
en particular en la región metropolitana. Como ustedes saben, nosotros tenemos una fuerte concentración de la población penal y efectivamente... ¿Solo en la región metropolitana o es en, a nivel en lo que se paga nacional, nacional? de las concesionadas en general. Pero el mayor problema es la región metropolitana, donde tenemos de población penal, donde, como ustedes saben, la mayor concentración de población penal está en Santiago y Valparaíso. O sea, ahí tenemos, y por lo tanto tenemos un tema de hoy día de... Sí, le vamos a dar un minuto al senador Durresti para que haga una... O sea, que solo una presión, acotación. ministra, que precisamente ese es el punto de la pregunta anterior, que no es posible que las regiones donde hay menos índice delictual terminemos pagando el costo de las regiones donde hay mayor concentración penal y donde hay más recursos. Entonces, por eso es mi reclamo y el reclamo de los gendarmes, de la comunidad organizada, de los propios familiares de los presos, en que el Ministerio y el sistema de cárceles concesionadas, para zafarse de multas, para zafarse de problemas internos, trasladan permanentemente, ahí insisto, ministra, no es por arreglo, es permanentemente el cumplimiento de penas por crímenes muy complicados, por delitos muy graves, a regiones. Entonces, en el informe que ya se había hecho, se vislumbra esta situación. Entonces, yo ahí lo que pido es certeza que no es solo un tema de plata, es un tema también de justicia y equidad territorial. No tenemos por qué nosotros pagar o sufrir o recibir a los condenados de delitos de otras regiones. Eso creo que desde el punto de vista de equidad territorial, de justicia, no corresponde. Gracias, senador. Ministra. Entonces, bueno, en términos generales tenemos una agenda, digamos, de gestión, hacernos cargo de problemas de arrastre. Efectivamente, en el tema carcelario tenemos múltiples problemas de arrastre. El que menciona el senador Durresti por su intermedio presidente es uno de ellos. Tenemos severos problemas de corrupción que se han estado tratando de atacar, pero que seguimos teniendo ahí tenemos temas de violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo, del cual nos queremos hacer cargo. Tenemos temas respecto del enfoque de género, como les decía antes, pero el detalle, además de todo esto, les podemos mandar. Estoy tomando demasiado tiempo y quisiera pasar, no quisiera dejar de contestar el resto de las preguntas y en particular dos grandes temas en materia de... quizás sobre el Código Penal, entiendo que fue ingresado en la Cámara en enero. Nosotros lo conversamos en la Comisión de Constitución de la Cámara y es algo que sí estamos disponibles a empezar a trabajar. Sabemos que es algo que va a tomar muchísimo tiempo. Entonces, en eso tomamos nota, nos hacemos cargo y es algo que vamos a dar seguimiento. Desde el Senado nos gustaría y agradecemos mucho la disposición, concordamos con la visión que manifestaba el presidente respecto de la urgencia de poder tratar de sacar el proyecto respecto de delitos económicos, que nos parece extremadamente importante. Como vieron, ese es un proyecto que ya tiene urgencia, que esperamos poder tramitar prontamente. Respecto de las preocupaciones de la Corte Suprema y del mundo de justicia respecto de la discusión constitucional, quisiera manifestar mi concordancia con esa preocupación. Yo tuve la ocasión de reunirme con el presidente de la Corte Suprema incluso antes de asumir, me invitó recién siendo nombrada a conversar. Después nos pudimos reunir una vez asumimos, después fuimos invitadas a dialogar con el Pleno y estamos además en una ronda de conversaciones con cada uno de los ministros de la Suprema, pero también con presidentas de cortes de apelaciones de las regiones, escuchando sus preocupaciones. Hemos conformado un nuevo equipo en la división judicial que está además dialogando permanentemente y hemos recibido las preocupaciones de la Corte, las hemos transmitido a la Secretaría General de Presidencia, quien es el ministerio que está llevando formalmente la relación con la Convención.
tenemos preocupaciones, hemos manifestado como gobierno ante el Pleno y públicamente, y reiteramos acá nuestra posición como gobierno es de poder hacer todos los oficios que estén bajo nuestro mandato y nuestras posibilidades para defender y hacer hincapié en la importancia de la autonomía del Poder Judicial en un sistema democrático, para el contrapeso de poderes, para asegurar la administración de la justicia. En eso es algo que tenemos plena convicción, así se lo transmitimos al Pleno, lo hemos conversado con el presidente largamente. Y también estamos monitoreando otras posiciones. Sabemos que muchos de los temas todavía no se votan definitivamente. Nuestro presidente ha manifestado claramente que nosotros vamos obviamente a respetar la autonomía de la Convención, pero eso no significa que no podemos expresar nuestra opinión, y estamos haciendo todo lo que está en nuestro poder para expresar nuestra opinión en estas materias. Tenemos particular preocupación también, y lo hemos manifestado, y ojalá esperamos que nuestra opinión también pueda ser escuchada, en el sentido que sería bueno poder tener una transitoriedad en la aplicación de medidas que implican el recambio o el término de los periodos de los jueces en la edad de jubilación. Si eso es así, nos parecería prudente que pudiera aplicarse algunos artículos transitorios, pero ese obviamente, como todos sabemos, ese es un resorte de la Convención y nosotros seguiremos siendo respetuosos de esa autonomía, pero quisiera manifestarles acá que tenemos total claridad y preocupación. También hemos manifestado, y en eso Ministra, perdón, sobre el punto, el senador Araya quería hacer una precisión de 1 minuto. Por supuesto. Perdón, ministra, si es que está terminando el tema, a mí lo que me gustaría preguntarle concretamente, más allá de los buenos oficios, lo que están diciendo, ¿cuál es la opinión del gobierno respecto a la propuesta del sistema de justicia? Una pregunta es bien concreta, más allá de que usted haya podido recoger o no las aprehensiones que tengan los ministros de la Corte Suprema. Me gustaría saber si el gobierno tiene una opinión respecto a lo que está proponiendo el Consejo de la Justicia en temas de justicia indígena, que la justicia indígena puede haber temas penales, más allá de lo que estén haciendo. O sea, si usted me dice el gobierno no se va a pronunciar porque la autonomía de la Convención, es una respuesta legítima, pero también, como este ministerio, si se llega a aprobar la Convención, le va a tocar llevar adelante el proceso. Me gustaría saber si el gobierno tiene una opinión, aunque sea parcial o previa a lo que está ocurriendo, porque sería bueno poder saberlo, más allá de las gestiones que usted esté haciendo de recoger o transmitir las inquietudes que pueda tener la comunidad jurídica respecto a la propuesta que hay. Gracias, senadora Araya. De todas maneras, yo quiero resaltar que la ministra habló de una concordancia con la preocupación manifestada por el Poder Judicial, que sí, me parece que es relevante. Y la pregunta del senador Araya, sí, ¿en qué se traduce? Quizás no fui suficientemente clara, senador, pero mi discurso formal, escrito ante el Pleno, manifestó expresamente la opinión del gobierno en eso. Ha sido pública, digamos, en el sentido de que nosotros concordamos tenemos un acuerdo y una posición respecto de la importancia de respetar la autonomía. Entendemos que las distintas discusiones que se están teniendo, hoy el Consejo que se había generado tenía una propuesta de conformación original, después se cambió, se ha aumentado la cantidad de jueces. Nosotros, en la medida que no estén una propuesta definitiva, nos parece que no compete estar opinando sobre cada una de las propuestas. Nosotros sí tenemos una posición clara, la hemos manifestado en todas partes, vamos a estar y estamos trabajando en la medida que nos es de nuestra competencia para avanzar en nuestras opiniones en materia de asegurar que se respete la independencia del Poder Judicial y que todas las medidas que se tomen sean en función de ese objetivo. En materia de justicia indígena, nosotros entendemos que hay distintos modelos internacionales que funcionan bien. Una preocupación que existía es que la Corte Suprema no fuera el órgano de última instancia para cualquier medida contenciosa. Eso se ha arreglado, digamos, se ha definido entregándole a la Corte Suprema esa potestad, que nos parece una señal muy positiva, pero entendemos y tenemos una comprensión, de hecho es algo en el que estamos trabajando, en también poder aportar en el análisis comparado
de la forma específica en que funcionan los sistemas de justicia. Eso es algo que nosotros, como ustedes saben, somos parte de la Coordinación Interamericana de Ministerios de Justicia. Ahí hay una experiencia, tenemos un ofrecimiento, vamos a estar trabajando y quizás con eso termino este punto, en el sentido que nosotros, algo de lo que también conversamos con la Corte y también que una vez que si es que es aprobado el texto constitucional, vamos a tener un tiempo para definir prioridades en términos orgánicos, por ejemplo. Como todos sabemos, una cosa es lo que diga la Constitución y otra cosa es que tengamos los recursos para hacer transformaciones de un día para otro. Vamos a tener que tomar decisiones como gobierno, en diálogo con el Congreso, respecto de cuáles van a ser las reformas que se van a implementar primero, en qué secuencia, con qué prioridad. Van a haber materias reglamentarias y orgánicas que van a tener que ser discutidas, y nosotros hemos acordado con el Poder Judicial que todas esas materias las vamos a realizar en diálogo con el Poder Judicial. Así que también nuestra disposición en ese sentido para poder escucharlos una vez lleguemos a ese punto. Y también quizás aclarar que nosotros tenemos muy claro que hay reformas orgánicas que son esenciales de avanzar y que vamos a seguir trabajando en ellas independientemente de lo que pase con el texto. Lo que sí quisiéramos esperar hasta que se apruebe para enviar los proyectos, pero eso no significa que nosotros no vamos a seguir trabajando en el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, en lo que tiene que ver con los temas penales en materia de derechos humanos y también en otros ámbitos que se han discutido acá. Finalmente, sobre la ley de indulto, amnistía, que nace, digamos, como una moción desde el Senado y que fue largamente discutida. Nosotros sabemos que esto fue un proyecto que fue mejorado, discutido largamente en esta comisión, cuando presidía el senador Araya, y también con la participación de otros y otras senadoras. Hemos conversado con algunos de los senadores en esta materia. Nosotros estamos hoy día como Ejecutivo buscando, como se nos ha pedido de distintos sectores, buscando algunas alternativas al proyecto actual, entendiendo que el proyecto actual todavía quizás no goza de todos los apoyos que se requiere. Nosotros no vamos a hacer ningún anuncio hasta que no tengamos una conversación con las bancadas del Senado. Yo me comprometo a eso, no voy a hacer ningún anuncio y quizás, presidente, aclarar, pedir, más allá que no tengo Facebook, no soy una persona que acostumbre a hacer TikTok, ni Instagram Live, ni tengo, digamos, una afición especial por las redes sociales, por lo tanto, y cualquiera de ustedes puede verlo para asegurarse de aquello. Tenemos un compromiso que apenas tengamos alguna idea, estamos trabajando con nuestros equipos jurídicos de manera colaborativa, con la Secretaría General de Presidencia, que ha sido el ministerio que ha llevado este proyecto, por lo menos en la discusión política. Nosotros estamos viendo la parte técnica y nos vamos a hacer cargo de, una vez que tengamos una propuesta, sentarnos a conversar con cada una de las bancadas antes de poder hacer ningún anuncio. Yo me comprometo a eso. No van a haber anuncios por la prensa ni urgencias que no sean conversadas con esta Cámara y con cada uno de los senadores que estén en esta comisión. Ministra, me ha pedido un minuto el señor Durresti para hacer una precisión. Le agradezco además la disposición a establecer ese diálogo con las bancadas. Requiero el acuerdo de la comisión para prorrogar por algunos minutos la sesión, ya está muy interesante la respuesta de la ministra para que podamos escucharlas todas. Señor Durresti. Gracias, presidente. Ministra, lo que usted dice en su última intervención no se condice para nada en la realidad. El ministro Jackson en La Moneda puso urgencia, si me ayuda la Secretaría, suma urgencia al proyecto, sin conversar con las bancadas, Al menos hablo por la bancada del Partido Socialista, que unánimemente señalamos esa situación. Con ustedes tampoco hemos conversado en estas 3 semanas respecto de este proyecto, y está con suma urgencia el proyecto. En la prensa podemos seguir una serie de
iniciativas que se han señalado respecto a la importancia de este proyecto. Entonces, no se condice lo que usted señala de diálogo, de articulación de acuerdos, cuando se dice que el Senado tiene que ver esta situación y particularmente esta comisión. Yo pido en eso extremada rigurosidad, ministra. Aquí estamos hablando de la libertad de decenas de personas, de familiares que están angustiados. Entonces, simplemente endosar a través de una conferencia de prensa o de las redes sociales que es el Senado quien tiene que resolver esta situación, cuando es el Ejecutivo quien tiene que construir un acuerdo de mayoría de votos, de acuerdo, eso no se ha visto. Entonces, lo que usted dice en el último tiempo, en un momento, no corresponde a la realidad. Está ya, que es el instrumento que tiene el Ejecutivo, con suma urgencia. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que ponerlo en discusión. No se ha conversado ni con el ministro Jackson, ni con usted como ministra de Justicia que lleva este proyecto. Entonces, insisto, reitero, pediría precisión respecto a esa situación y no enterarnos por anuncios de urgencia que no se condicen con la realidad para un tema tan profundo que nos preocupa. Pediría precisión y claridad respecto de eso. Gracias, presidente. Gracias, diputado Urresti. Senador Urresti, senador Moreira. Sí, sí, muy cortito entre yo y el senador Urresti. Yo le quiero decir, esa preocupación la tienen ustedes de la amnistía, no nosotros que somos oposición, porque yo entiendo cuando tú dices, sales primero que estás de acuerdo con ese proyecto de amnistía, segundo que defiendes tú a estos familiares que están sufriendo. Yo solamente... Y defiendo también a los... Ya, es que eso no te lo escuché. Sí, evitemos los diálogos y le agradeceré a los senadores pedir la palabra por medio del presidente. Hay víctimas de gente, miles y miles de personas que perdieron su trabajo, que fueron violentadas por estas personas que le quieren dar la ley de amnistía. Y como esto queda para la historia, por eso quise interrumpirlo, distinguido senador. Gracias, senador Moreira. Continúa con la palabra el senador Urresti. También para la historia, comparto en esto colega con usted, y por eso me molesta aún mucho más la liviandad con que se presentan estas urgencias. Porque acá no solo es aprobar la situación procesal que afecta a las personas privadas de libertad, más allá de lo que corresponden las libertades provisionales, que lo hemos dicho, lo hemos revisado, sino también una solución integral. Efectivamente, son miles de personas que perdieron sus lugares. Y yo vi a un ministro que fue a pedir perdón a la Plaza Italia, a la Plaza de la Dignidad. Pero ese perdón se irá a dar en todas las plazas, porque en muchas plazas tenemos la misma situación y hay gente que también legítimamente perdió su local, no ha podido abrirlo. Entonces, ministra, por su intermedio, presidente, una solución integral. Eso es lo que esperamos, diálogo, no simplemente urgencia para sacarse el tema de encima y endosarle al Senado una responsabilidad en la cual votaremos nosotros en conciencia, cada uno lo que crea, pero también creo que es de responsabilidad ver el aspecto de las libertades, desde el punto de vista de los delitos, para zanjar esta situación, pero también una visión integral. Yo, al menos, al ministro de Economía lo vi en esa presentación, disculpa ahí, yo no lo he escuchado en otra región, no lo he visto más al ministro, en tener una política integral para que esta solución la hagamos entre todos y se haga, insisto, no solo con declaraciones, sino con hechos concretos. Gracias, senador Urresti. Ministra, por favor, continúe con la palabra. Sí, quizás el senador, por su intermedio, presidente, no escuchó en algún momento la presentación. Nosotros estamos trabajando en el plan integral de Agenda Integral de Derechos Humanos y Estallido, que incorpora, y hemos estado trabajando con las familias, con las agrupaciones de familiares, con las víctimas. Vamos a lanzar ese plan integral que ha tenido un poco más de tiempo, justamente por el proceso participativo en el que estamos involucrados, donde la mayoría de las medidas no son legislativas, digamos, son programáticas y de diálogo.
En esta materia, reitero lo que planteaba anteriormente, nosotros tenemos la disposición, vamos a trabajar con cada una de las bancadas. Yo ya he tenido la ocasión en este mes que cumplimos hace 2 días, nuestro primer mes, de tener reuniones con un conjunto amplio de parlamentarios y parlamentarias. Me he reunido con presidentes de las comisiones, con algunos senadores. Ya me he reunido con el presidente de esta comisión específicamente para hablar de este tema. Ayer tuve la ocasión de reunirme con el senador Araya. Espero también en un pronto momento, senador Durresti, poder reunirme con usted, pero hemos estado haciendo la ronda de conversaciones con todas y todos los senadores y senadoras, diputados y diputadas, justamente para este tema, y lo seguiremos haciendo. Insisto, ese será el camino que vamos a tomar y esperamos poder presentar una propuesta que sea de conformidad con la mayoría de quienes están interesados en ver la agenda de derechos humanos avanzar genuinamente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ministra, por haber concurrido a la comisión, por haber contestado las preguntas. Hay muchos temas que además van a ser propios del trámite del proyecto de ley respectivo, pero le agradezco su disposición a reunirse con las bancadas, a reunirse con los senadores, porque bueno, se requiere mucho diálogo y acuerdos para sacar adelante esta agenda legislativa, tanto del gobierno como también las originadas mociones de los senadores y senadoras de esta corporación. Sí, quizás simplemente agregar que además voy a transmitir, ya que no está aquí el ministro Jackson, el tema de la urgencia, que como ustedes saben lo coordina él, pero me voy a comunicar inmediatamente para poder pedir que les informemos adecuadamente respecto de cómo eso va a continuar. Le agradecemos mucho, pues sería muy pertinente. No sé. Yo creo que lo intuye de alguna manera. Bueno, muchas gracias, ministra, y a todo su equipo por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta. Les recuerdo que el lunes entonces vamos a participar de la comisión mixta para el proyecto del Servicio de Reinserción Social Juvenil. Tenemos que fijar fecha también para ver la reforma al reglamento del Senado, que nos han pedido la mesa y los comités. Si les parece, podríamos tener una primera aproximación la próxima semana. Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.